Hola, buenas noches. Como prometido, Jorge Urbina nos había quedado de compartir la segunda parte de la charla. Esta parte tiene que ver con los conceptos de Robert Kiyosaki, los secretos de los ricos. Entonces, él preparó acá un material resumido de mucho valor y Jorge, la sala es tuya y muchísimas gracias por compartir. Hola, buenas noches, Laura, muchas gracias. Buenas noches también, amigos. Espero que la información que les voy a proporcionar el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes, tanto personal como profesional y también en sus proyectos que puedan ir desarrollando a partir de hoy. El día de hoy, vengo a presentarles una información muy resumida de ciertos conocimientos que he logrado colectar del famoso escritor, inversionistas y negociante como es Robert Kiyosaki, ¿verdad? Y también que es un muy famoso escritor y conferencista, que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Más que todo por su gama de libros, Padre Rico, Padre Pobre. En particular, el día de hoy les quiero mostrar dos conceptos bastante importantes que nos enseña Robert Kiyosaki, es los secretos que conocen los ricos y que la gente de clase media o clase pobre desconoce o bien los tiene al alcance pero no lo analiza y no los pone en práctica. Eh, Antes de comenzar, le quisiera mencionar el secreto número uno, ¿verdad? Que es que los ricos conocen la importancia de invertir su tiempo y su dinero desarrollando una educación financiera. Esto, para poder conocer esto, nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de actitudes que cualquier persona puede tener. La actitud número uno es que todos los personas de clase promedio se enfocan específicamente en su nivel profesional o escolaridad. Esto es que viven pensando en cómo ir incrementando su nivel educativo profesional, ya sea teniendo estudios universitarios, maestrías y buscando cómo obtener buenos trabajos bien remunerados, ¿verdad? Y teniendo experiencia laboral. Sin embargo, existe otra aptitud muy importante que es la obtención de conocimientos en función de la inteligencia financiera, que es lo que buscan la gente de clase alta, ¿verdad? Eh, ¿Y esto para qué nos sirve? La inteligencia financiera nos sirve para poder conocer y aplicar las reglas de cómo hacer que el dinero trabaje para usted mismo. Y además de esto, la inteligencia financiera es un proceso mental que nos ayuda a resolver los problemas financieros, tanto financieros a nivel personal como financieros a nivel de cualquier negocio o proyecto que podamos manejar. Por ende, ¿verdad? En función de estas tres aptitudes que tenemos, existen dos tipos de enfoque que son los que les voy a mencionar a continuación. El enfoque que utilizan las personas de clase promedio, como son la clase pobre y la clase media, que es tener estudios escolares, estudios profesionales, buscar empleos en función de ese nivel de escolaridad que van buscando. Entonces, lo que hacen es que se dedican a poder ir incrementando su nivel educativo profesional y de escolaridad, pero dejan por fuera algo que es muy importante y es desarrollar su inteligencia financiera, su IQ financiero y qué es lo que les va a servir en la vida real. Por ende, también hay otro punto importante que es muy utilizado por la gente de clase media y clase pobre, es que se dedican constantemente a la compra de pasivos y buscan siempre endeudarse para poder mantener su nivel de vida, o sea, que compran cosas en función de créditos. En cambio, los ricos, ¿verdad? Y lo que nos enseñan la gente que está a ese nivel es que ellos buscan siempre cómo incrementar sus estudios financieros, ir desarrollando mentalmente cómo hacer para que el dinero trabaje para ellos. Y algo muy importante que ellos conocen es que saben diferenciar entre lo que es un activo y lo que es un pasivo en realidad. Y se dedican, por ende, a diferencia de la clase promedio, a comprar siempre activos que le generen más activos y activos que le generen dinero para poder comprar sus pasivos. Por ende, para finalizar con el secreto número uno que nos enseña Robert Kiyosaki es que que lo que es un activo y lo que es un pasivo. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo
o bien, en otras palabras, es aquello que puede generar ingresos pasivos o ingresos que nos puedan comprar el nivel de vida que uno quiere manejar. Y esto es lo que constantemente viven haciendo los ricos y es el enfoque que ellos utilizan en su totalidad, ¿verdad? Y el pasivo es aquel que es aquello que es algo que nos saca dinero de nuestro bolsillo. Es decir, es aquello que nos lleva constantemente a la quiebra y a endeudarnos y a obtener más créditos, a utilizar tarjetas de crédito para poder manejar nuestro estilo de vida, todas las cosas que podamos comprar con créditos, ¿verdad? Y que no nos generen un ingreso a nuestro bolsillo, son todos aquellos que pueden ser pasivos. Hay algo muy interesante en este punto, ¿verdad? Que la mayoría de la gente confunde, ¿verdad? Entre lo que es un activo y un pasivo, más que todo la gente de clase media, y es que piensan, ok, me voy a comprar una casa, ¿verdad? Voy a endeudarme, a tomar una hipoteca, ¿verdad? Y usan esa casa para vivir o para familiares. Y entonces lo que están haciendo ahí es que están comprando un pasivo debido a qué? Debido a que esa propiedad que están tomando una deuda que están pagando de sus propios bolsillos y no le está retribuyendo monetariamente, no les está generando ningún ingreso a sus bolsillos. Entonces, ese es un error que comúnmente las personas de clase media conocen, ¿verdad? O toman en cuenta. Ellos creen que por solo comprar una propiedad ya eso se les vuelve un activo y no es así. Un activo depende de cómo lo manejen. Una propiedad inmobiliaria depende de cómo la manejen, se puede volver un activo, se puede volver un pasivo, ¿verdad? Eso es algo muy importante que todos debemos de tomar en cuenta. Que nosotros debemos conseguir siempre, ¿verdad? Para poder salir de la carrera de la rata es obtener aquello que siempre nos genere un ingreso adicional para nuestro bolsillo y que no nos quite dinero de nuestros bolsillos, ¿verdad? Para que podamos conocerlo realmente como un activo. El segundo enfoque o el segundo secreto, ¿verdad? Que nos enseña Robert Kiyosaki es que los ricos nunca trabajan por dinero, sino que ellos siempre hacen que el dinero trabaje para ellos. Algo que la gente de clase pobre y de clase media, que son la gente de nivel promedio, ¿verdad? Buscan es que para ellos el nivel profesional es lo más importante. Ellos siempre se enfocan en que el ingreso salarial es lo mejor y siempre buscan cómo obtener trabajos mejores remunerados o de salarios más ostentosos para ellos. Y desconocen principalmente cuál es la importancia de saber utilizar ese dinero que les ingresa mensualmente. Por ejemplo, la gente de clase pobre cada vez son más pobres porque viven trabajando siempre por dinero y viven en un ciclo de que trabajan, cobran su salario, gastan y al final del mes no tienen nada, simplemente la necesidad de seguir trabajando para obtener un salario, el salario del siguiente mes, el siguiente ciclo. Los de la gente de clase media en particular siempre son personas que trabajan por dinero, ¿verdad? Sin embargo, estos, a diferencia de la clase pobre, lo que hacen es endeudarse cada vez más para poder mantener su nivel de vida. Es decir, viven utilizando tarjetas de crédito para poder tener sus lujos, pagar sus deudas y demás. Y adicional a eso, viven pagando deudas de pasivos que viven adquiriendo constantemente. Es decir, no se enfocan en conseguir activos, sino que simplemente se enfocan en comprar pasivos que le van generando más deudas, ¿verdad? Y les van quitando más y más su nivel de ingreso mensual. Y siempre se mantienen en el mismo ciclo, ¿verdad? Que la clase pobre, y es que trabajan, cobran su salario mensual, gastan y adicional a que gastan, se endeudan para poder subsistir el mes completo y poder pagar la vida que llevan actualmente, teniendo deudas para mantener una vida de clase de la gente pudiente o la gente que tiene un flujo de efectivo positivo. En cambio, ¿verdad? Lo que conocen totalmente los ricos es que ellos nunca se endeudan. Siempre lo que hacen es buscar compras de activos. Para ellos lo más importante es el cash flow o el flujo de efectivo positivo que puedan tener al final del mes después de pagar cualquier pasivo o cualquier activo que puedan comprar.
no tienen como punto importante el nivel de escolaridad o incrementar su nivel profesional, ¿verdad? Para ellos lo más importante es conocer cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo, ir incrementando su nivel financiero, y otro punto importante es el flujo de efectivo, que eso es lo más importante para ellos. Y siempre obtienen sus pasivos o sus lujos en función del flujo de efectivo que le generan los activos. Es decir, la gente de clase pudiente o los ricos cada vez son más ricos porque nunca se endeudan y conocen cuál es la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. ¿Esto qué quiere decir? Una deuda buena es aquella que el mismo activo, ¿verdad? O el mismo flujo de efectivo que está generando ese activo va pagando por sí misma la deuda, ¿verdad? Y esta es la deuda que los ricos obtienen, ¿verdad? En cambio, los pobres y de clase media lo único que buscan son deudas malas. ¿Y cuáles son las deudas malas? Son aquellas que uno mismo va pagando mensualmente la deuda y no tienen ningún activo y ningún flujo de efectivo que va pagando por sí sola la deuda. Como dije antes, los ricos no manejan deudas malas, simplemente buscan deudas buenas o simplemente no se endeudan del todo, y por ende el único enfoque que ellos buscan es obtener ganancias residuales de los activos con los que cuentan. Ahora bien, en función a estos dos secretos que les acabo de mencionar, hay dos puntos muy importantes, dos consejos que les puedo dejar el día de hoy, y es, el primero, tenemos que buscar cómo desarrollar nuestro IQ financiero y conocer cuál es la importancia del cash flow, la importancia de conocer cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, en todo momento, y adicional a eso, saber cuándo podemos tener una deuda buena y cuándo podemos tener una deuda mala, y en función a esta diferencia que podemos identificar, obviar totalmente la adquisición de deudas malas y siempre buscar deudas buenas para comprar activos que sigan pagando esa misma deuda y nos den una remuneración adicional a nuestros bolsillos. El segundo punto, ¿verdad? Para todos aquellos que no tengan la posibilidad en este momento de poder adquirir activos, ¿verdad? Debido a su nivel de ingresos mensuales, que tenemos que ir buscando cómo mejorar nuestro flujo de efectivo personal. Esto quiere decir que tenemos que siempre mantenernos trabajando, ¿verdad? Pero muy importante, tenemos que ir buscando cómo reducir gastos, los gastos mensuales, dejar de darnos tantos lujos que no nos podemos dar, debido a que muchas veces buscamos endeudarnos para poder darnos estos lujos. Entonces tenemos que evitar totalmente esto. Si no podemos darnos nuestros lujos sin endeudarnos, mejor no hacerlo, o bien reducirlo lo más que se pueda. Ahorrar por lo menos el 10% de nuestro ingreso mensual para dedicarlo a invertir en negocios o en activos que nos puedan generar ganancias residuales. Ahora, algo muy práctico que les puedo mostrar el día de hoy, una clave práctica que he colectado, ¿verdad?, en mucha documentación que he encontrado, es que podemos mejorar nuestros resultados económicos haciéndonos un presupuesto de los ingresos mensuales que vayamos obteniendo. ¿Esto qué quiere decir? Se los voy a mostrar, ¿verdad?, en esta grafiquita que les estoy presentando, en donde lo que nosotros tenemos que hacer es que del 100% del ingreso que nosotros tenemos, ya sea ingresos de salario, ingresos incluir activos o ganancias residuales que vayamos obteniendo, ¿verdad? Esto en dependencia del nivel de ingresos que cada uno pueda tener, es que tenemos que definirnos que el 50% de ese ingreso va a ser para los gastos de vida que podamos tener en el mes. Solamente tenemos que buscar cómo vivir con el 50% de ese ingreso que tenemos, no 60, no 70. Tenemos que socarnos, ¿verdad?, la faja y definirnos que con el 50% tenemos que vivir el mes completo. Ahora, me pueden preguntar por qué solo el 50%, porque del otro 50% lo vamos a dividir en los siguientes rubros. 10% tenemos que definirlo para invertir en nuestra formación no de escolaridad, ¿verdad?, ni de nivel de profesionalidad, sino que tenemos que invertir en formación que nos ayude a desarrollar nuestro IQ financiero, nuestro nivel de educación financiera. Tenemos que enfocar ese 10% en ese sentido. Otro 10% tenemos que enfocarlo en inversiones varias. ¿Qué quiere decir esto?
Inversiones varias puede ser compra de algún activo, ya sea bonos en papel, ya sea fondos de inversión, ya sea invertirlos en el mercado de dinero, ya sea en la adquisición de cualquier proyecto que sabemos que nos puede dar una rentabilidad efectiva, ya sea a corto o mediano plazo. Inclusive, hay muchas personas que pueden decir, ah, no, yo tengo demasiadas deudas y no puedo estar invirtiendo en formación o invirtiendo en negocios por el momento porque tengo que pagar mis deudas. Entonces, en un inicio, lo que podemos hacer con este 10% de inversión es dedicar este 10% para pagar esas deudas que tenemos. Pero, ojo, cuando ya cumplimos con el pago total de esas deudas, este 10% de inversión no lo tenemos que utilizar para otra cosa, tenemos que invertirlo exclusivamente para lo que es, para invertir en activos, ¿verdad? El otro 10% lo tenemos que definir para ahorro o para generar una cuenta de que se puede ir incrementando mensualmente hasta llegar a un punto en que podamos tener un monto total que nos pueda dar un nivel de vida como la que llevamos actualmente, por lo menos de 1 a 2 años. Lo recomendable es tener un ahorro de por lo menos que nos puede dar un nivel de vida como la que llevamos actualmente de 2 años, pero lo mínimo que se podría recomendar es tenerlo a 1 año, ¿verdad? Esto sería como una cuenta que podemos utilizar únicamente para casos fortuitos que sean muy extremos. O sea, este 10% de ahorro no lo podemos tocar para nada, únicamente para ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a definir este 10% para ahorro y lo comenzamos a utilizar en cualquier cosa que se nos presente, entonces en realidad no va a ser un 10% de ahorro, porque si no simplemente se vuelve también otro porcentaje de gastos, ¿verdad? Tenemos que ir reduciendo esos gastos que podemos ir generando al mes y dejar este 10% de ahorro como lo que es, una cuenta de ahorro que no se puede tocar. El otro 10%, ¿verdad? Es algo que lo podemos utilizar para darnos nuestros lujos, nuestro ocio. Obviamente, todas las personas al mes necesitamos darnos nuestro tiempo libre, nuestros lujos, no sé, ir al cine, ir al restaurante favorito que tenemos, que nos gusta mucho la comida, ¿verdad? Entonces podemos utilizar un 10% de todo nuestro ingreso para darnos nuestros lujos, ¿verdad? Pero, ojo, tenemos que utilizar ese 10%. No podemos decir, ah, no, ese 10% no lo voy a usar, lo voy a ahorrar. No, porque tenemos que autosugestionarnos mentalmente en nuestro cerebro, que nosotros podemos definirnos nuestro presupuesto en cualquiera de estos rubros y podemos tener tanto nuestro tiempo de ocio, tiempo de lujos, como nuestro porcentaje de ahorro, porcentajes de inversión. Entonces tenemos que utilizarlo, pero no nos podemos pasar de ese 10% al mes. Y el último 10% que puede ser también manipulable, ¿verdad? Puede ser 10% del 5%, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que nosotros nos llena a hacer, ¿verdad? Es poderlo brindarlo a caridad. Dar ese 10% a sociedades benéficas que nos llenan a nosotros a ayudar, ¿verdad? No sé, hay personas que les gusta ayudar a los niños, entonces utilizar ese 10% de caridad para los niños, o bien hay personas que les gusta ayudar a la gente de tercera edad o a los ancianitos, ¿verdad? Entonces dedicarlo a eso, pero siempre tenemos que buscar cómo dar nosotros algo de lo que nosotros podemos obtener al mes. Entonces siempre tenemos que tener un presupuesto de caridad y darlo, no quedarnos con eso en las manos, ¿verdad? Entonces debemos de mentalizarnos totalmente de que hay un cierto porcentaje que no es de nosotros, no va para nuestros gastos, no va para nuestros lujos, no va para inversión propia de nosotros, sino que simplemente es un 10% para ayudar a los demás. Y aquí caemos en lo que les mencionaba en el audio anterior, y es que nosotros tenemos que dar de forma generosa para recibir. Ya tenemos que utilizar igualmente en nuestro presupuesto de ingresos económicos la ley de la abundancia para que podamos obtener en un futuro mucho éxito y retribución, ¿verdad? En cualquier sentido. Y como les dije antes, eso puede ser en cualquier momento, ya sea hoy, mañana o en muchos años, ¿verdad? Pero siempre tenemos que manejarlo de esta forma.
Bueno, por el día de hoy eso era lo que les quería mencionar, ¿verdad? Dos secretos muy importantes que nos enseña Robert Kiyosaki y las ideologías de Padre Rico, ¿verdad? Y es que cosas que los ricos conocen y utilizan siempre, por eso es que ellos se vuelven siempre más ricos, porque ellos buscan cómo obtener simplemente activos, no buscan endeudarse, ¿verdad? Y conocen que lo más importante es ir desarrollando nuestro nivel de IQ financiero y ir reduciendo gastos y adicional a eso, ¿verdad? Que saben que su dinero no es para cambiar, no tienen que buscar cómo cambiar su tiempo por dinero, sino que simplemente tienen que buscar cómo desarrollar un sistema, ¿verdad? Que le permita que su dinero trabaje para ellos, ¿verdad? Y poderse dar la vida que ellos quieren. Prácticamente esos son los dos secretos que les quería mostrar el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Pura vida, muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que sí, cuando uno empieza este camino de querer cambiar de cuadrante y no ser empleado toda la vida, todo empieza como por la educación, ¿verdad? Ahí es donde nos cuesta, porque creemos que por haber ido a la U, haber sacado una maestría, ya sabemos todo lo que hay que saber en el mundo. Y realmente sí, de la gente que hace dinero, muchos dicen, ¿verdad? O sea, la educación formal te da para vivir bien, pero la autoeducación te da una fortuna, ¿verdad? Y en este tema de inteligencia financiera es clave, ¿verdad? Así es, correcto. Eso es lo más importante en realidad cuando uno quiere ser emprendedor y quiere salir adelante, ¿verdad? Lo primero que tiene que pensar es cómo ir desarrollando su nivel financiero, ir incrementando cada día más sus conocimientos, ¿verdad? En este sentido, conocer principalmente las diferencias que les mencionaba, como es qué es un activo en realidad y qué es un pasivo, no lo que comúnmente conoce todo el mundo, ¿verdad? Sino que lo que los ricos saben de este punto y saber cuándo se pueden y cuándo no se pueden endeudar, porque no quiere decir que las deudas en su totalidad sean malas, sino que uno tiene que saber qué deudas pueden ser buenas y qué deudas no, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los ricos? Ellos lo que hacen es que utilizan el dinero de otros para comprar sus propios activos y hacerse de sus propios activos, ¿verdad? Ellos nunca usan su dinero, sino que usan el dinero de los demás. Y por eso es que toda la gente de clase promedio dice, ay, que los ricos aquí, cada vez son más ricos, que el otro, y es por eso, porque ellos conocen la diferencia entre estos puntos. Y no es que sea algo malo, ¿verdad? Sino que simplemente saben cómo manejar su dinero y saben en qué enfocarse exactamente para poder mejorar en este sentido. No, buenísimo. O sea, deja de compartir la pantalla a ver si te vemos, porque no te vimos. A ver. Ahora sí, Hola. ahora sí. Genial, pura vida, Jorge. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Pura vida. Hasta la próxima. Ok, Buenas noches. chao.